Entonces, como habíamos quedado, ¿no? La descripción del orificio inguinal superficial. El, repasando, tenemos el pilar externo, pilar interno, pilar posterior o ligamento de Coles que viene del oblicuo contralateral y las fibras arciformes. Cuando uno hace un abordaje anterior para reparar una hernia, lo que hace es seccionar estas fibras arciformes para acceder al cordón, ¿no? Se diseca el cordón, se diseca, se identifica el saco, los elementos del cordón, y luego se fija la malla en el ligamento inguinal, en el tendón conjunto. ¿Listo? Y finalmente pues se cierra la aponeurosis anterior. Ahora, los elementos del cordón. ¿Qué elementos pasan por el cordón? Es fácil de recordar. Para recordar los elementos del cordón, primero recordemos el conducto deferente. ¿Ya? El conducto deferente, ese es un elemento. El conducto deferente tiene arterias, que se llaman las arterias deferentes. ¿Ya? Y tienen las venas deferentes, que en este caso se llaman el plexo pampiniforme. ¿Listo? También pasan los nervios, las ramas genitales del nervio genitofemoral. ¿Listo? Esos son los nervios que pasan. Entonces, en los elementos del cordón que tenemos, el conducto deferente, ese es uno, la arteria deferente, el plexo pampiniforme, un ramo genital del nervio genitofemoral, tenemos el músculo cremaster con la arteria cremastérica y las venas cremastéricas. ¿Listo? Esas son las estructuras que forman el cordón. Ahora, cuando nosotros hablamos de hernias, cuando nosotros hablamos de hernias, este, hay una clasificación que se utiliza bastante que se llama la clasificación de Nyhus. Nyhus, ¿no? La clasificación de Nyhus básicamente se divide en uno, 2, 3, 4. ¿Listo? Las hernias Nyhus tipo uno son hernias indirectas, ¿no? Donde el anillo inguinal interno está normal. Estos generalmente son en niños, en pacientes pediátricos. El tratamiento de esta hernia se llama herniotomía. Herniotomía. Listo. La hernia inguinal tipo 2 es una hernia indirecta, pero con anillo dilatado. Esto es en adultos, ¿ya? Es una hernia indirecta de adultos, ya el anillo ya está dilatado. La tipo 3 tiene tres variantes. La tipo A, que es una hernia directa, es decir, en el triángulo de Hasselbalch. En el triángulo de Hasselbalch. La hernia tipo B, ¿ya? Que es una hernia mixta, o sea, tanto directa como indirecta. Y la tipo C es una hernia crural, ¿listo? Femoral, o sea, por debajo del ligamento inguinal, ¿listo? Y las tipos 4 son A, B, C, D, ¿no es cierto? La hernia tipo A es una hernia recidivada directa, la tipo B es una hernia recidivada indirecta, la tipo C es una recidivada crural y la tipo D es una hernia mixta. ¿Listo? Esa es la clasificación de Nyhus. ¿Ya? Siempre preguntan, es bastante preguntado. Entonces, el tratamiento de las hernias básicamente se hacen de dos maneras. ¿Ya? En el tratamiento de las hernias básicamente se hacen de dos maneras. Los tratamientos con tensión y los tratamientos sin tensión. ¿Listo? ¿En qué consiste esto? Los tratamientos con tensión básicamente hay varias técnicas que ya no se usan. Por ejemplo, la técnica de Mahway, hay varias técnicas que ya no se usan. Una de esas técnicas es la técnica de Schuldeis, ¿ya?
es la técnica de Schuldeis. Esta técnica, realizada en el Instituto Schuldeis de Canadá, tiene una recidiva menor al 1%. Consiste en una reparación capa por capa del defecto de la hernia. Pero esta estadística solamente se da en este instituto. Cuando esta técnica se ha realizado en otras instituciones, las recidivas son mayores al 50%, por lo tanto no se recomienda, ¿ya? Entonces, pero en este instituto, para que tú te acredites en este instituto, tienes que participar aproximadamente en 200 hernias como segundo ayudante, unas 200 hernias como primer ayudante y unas 200 hernias como cirujano, pero con supervisión. Y luego que has hecho todo ese camino, recién te puedes certificar. Me parece que ese es el camino. ¿Listo? Entonces, esta técnica de Schuldeis en el instituto tiene una recidiva baja, pero fuera de este instituto la recidiva es alta y no se recomienda. ¿Listo? Esa es la técnica con tensión, cuando no se usa malla. Las recidivas son altas, más del 50%. Ya no se usan esas técnicas. Actualmente hablar de técnicas sin malla es prácticamente no está indicado. La técnica con tensión, la técnica sin tensión básicamente es colocación de malla, ¿ya? Colocación de malla. ¿Por qué? Porque las hernias tienen mucho problema, no solamente es debilidad, esfuerzo, también ya tienen problemas a nivel del colágeno, alteración a nivel del colágeno, por eso es que se utilizan mallas. Las recidivas con mallas son bajísimas, menos del 1%. Las técnicas con colocación de malla tienen básicamente, abordaje anterior, abordaje posterior y el abordaje laparoscópico. ¿Listo? En el abordaje anterior hay dos técnicas principales, la técnica de Liechtenstein y la técnica de Rives. ¿En qué consiste la técnica de Liechtenstein? Consiste en entrar por la pared anterior, abrir el oblicuo, la pared anterior, entrar, identificar el saco, identificar el cordón y colocar una malla. ¿Dónde? ¿Dónde se fija la malla? La malla se fija en el ligamento inguinal, básicamente en el ligamento de pupar. Se fija la malla ahí. Y luego esa malla se fija al tendón conjunto. Entonces, los puntos de fijación de la técnica del Liechtenstein consiste en fijar la malla en el ligamento inguinal y en el tendón conjunto, básicamente, y formar un nuevo anillo, ¿no? Con la malla. Esa es la técnica del Liechtenstein. La técnica de Rives, de abordaje anterior, consiste en qué? Consiste en que la malla, la malla, la vas a fijar ¿dónde? Este es el ligamento inguinal y esta es la cresta pectínea. Estos son los vasos femorales, ¿no? Y este es el orificio crural. ¿Esto qué cosa es? El ligamento de Cooper, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte inferior. Entonces, cuando tú entras por abordaje anterior, puedes llegar a liberar la fascia transversalis y colocar la malla en el ligamento de Cooper, pero por abordaje anterior. Cuando tú fijas la malla en el ligamento de Cooper haciendo un abordaje anterior, se llama técnica de Rives. ¿Ok? Ahora, las técnicas de abordaje posterior básicamente son dos. ¿Ya? La técnica de Nyhus y la técnica de Stopa. Creo que es así. La técnica de Stopa consiste en ingresar a la cavidad hasta el espacio preperitoneal. Una vez que has ingresado al espacio preperitoneal, tú liberas el espacio preperitoneal y fijas la malla. Este es los vasos femorales, ¿no? Este es el ligamento de Cooper. Este es el orificio crural. Este es el orificio crural. Entonces, la malla, cuando tú haces un abordaje posterior, vas a disecar el espacio preperitoneal, que es el espacio que se encuentra entre esta fascia transversalis y el peritoneo. ¿Y dónde fijas la malla? Fijas en el ligamento de Cooper. ¿Listo? Cuando esa disección la haces de manera bilateral, se llama estopa.
Acá les quiero hacer ver el, para que nos guiemos un poquito. ¿Dónde sería? A ver, para que nos guiemos un poco. Esto es una vista preperitoneal, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ya, esta es una vista posterior del peritoneo. Entonces, cuando nosotros entramos haciendo un abordaje posterior, se entra por hasta entrar a este espacio, ¿no es cierto? Entonces, la malla, ¿dónde se coloca? En el ligamento Cooper que está acá. Entonces, tú colocas la malla y ¿dónde fijas? En el ligamento de Cooper. ¿Listo? Entonces, ¿qué orificios tú vas a bloquear? El orificio profundo, el orificio, la pared posterior y el orificio crural. Entonces, tú haces tratamiento de eso. Cuando esta disección es bilateral, se llama técnica de estopa. Sí se entiende, ¿no? Listo. Si no, me preguntan y luego podemos comenzar. Ahora, la otra técnica es la técnica laparoscópica. Las técnicas laparoscópicas, que no son la TEP, la TAP y el IPOM. ¿Listo? Entonces, estas técnicas básicamente consisten en extraperitoneal. Entras por la pared y disecas el espacio preperitoneal sin entrar a la cavidad abdominal. Esa es la TEP. Entonces, igualito, entras, disecas todo el espacio, disecas, liberas el saco y colocas la malla. En las técnicas laparoscópicas muchas veces ya no se coloca la malla. ¿Por qué? Porque la malla se fija por la presión del abdomen, la presión intraabdominal, ¿no? Esa es la fuerza que hace que la malla se fije a la pared, cuando está bien colocada, cuando está bien colocada. Ya, pero algunos colocan con dispositivos como como los tackers, se colocan puntos, qué sé yo. ¿Listo? Entonces la técnica, esa es la técnica TEP. La técnica TAP es transabdominal, o sea, uno ingresa a la cavidad, insufla la cavidad y se tiene una visión como esta. Cuando la disección es bilateral, generalmente se llama técnica de estopa, pero cuando es unilateral, solamente es reparación de hernia preperitoneal. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica TAP? Se ingresa a la cavidad abdominal y acá tenemos la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, se hace una disección del peritoneo por encima de la hernia, que acá tenemos una hernia, acá hay una hernia y acá hay otra, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la disección tendría que ser así, ¿no? Se diseca y luego de que uno aperture el espacio preperitoneal, separe el saco del cordón y luego colocas la malla y finalmente este, cierras el peritoneo, ¿no? Unos colocan táquer, otros colocan puntos, eso ya depende. Entonces, esas son las técnicas de abordaje laparoscópico. Ahora, hay otra técnica, es la IPOM. ¿Qué quiere decir? Una vez que tú haces la disección de esta cavidad, simplemente colocas la malla, una malla de contacto visceral, tiene que ser una malla especial, y colocas puntos, pues. Colocas puntos con táquer, con lo que fuera, y listo. Muy pocos hacen esto, ¿no? Pero ¿por qué? Porque la malla de contacto visceral cuesta casi 5.000 soles. En cambio, las mallas de polipropileno normal, ¿cuánto cuesta? 80 soles, 50 soles, creo que hay hasta de 300 soles, qué sé yo. Pero son muchísimas más baratas que colocar una malla de 5.000, 3.000 soles, pues, ¿no? Esta técnica se utiliza muy poco. Entonces, esas son las técnicas de reparación de hernias. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran conversar. Ajá, Oscar. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? ¿Alguna pregunta?
Listo. Entonces, nos vemos las próximas clases. Creo que nos va a tocar hablar de vesícula y apéndice. Así que eso también va a estar interesante, muchachos. Igual, cualquier cosa, cualquier duda me pueden escribir por interno, también podemos conversar. ¿Listo? Que tengan Ok, Doc. una buena, descansen, que mañana ya es un día lunes. Listo, muchachos, nos vemos la próxima semana. Ok, Doc, hasta luego. Gracias.